Vamos a comenzar esta meditación y empezamos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Podéis sentaros. Hace 2 meses, porque en noviembre, primeros de noviembre, como era habitual, no pude venir, empecé este nuevo ciclo de meditaciones en que, ya os dije, quería reflexionar sobre cómo los santos se han comportado en situaciones difíciles. Hace 2 meses os hablé de una situación catastrófica que era el final del Imperio Romano. Y dentro de los primeros 5 siglos de la Iglesia hay, digamos, 3 que son de persecuciones hasta el año 313, en que Constantino da el edicto de Milán dando libertad a la Iglesia, y después, más tarde, en ese mismo siglo, Teodosio hace del cristianismo la religión oficial del imperio. A partir de ahí, a partir de Constantino y de una forma especial con Teodosio, la Iglesia, con sus pros y sus contras, porque estaba muy sometida al Estado, al emperador, vive una época de gran expansión. Pero eso no dura mucho. Todo el tiempo, desde el inicio, desde antes del cristianismo, el Imperio Romano estuvo en una guerra permanente. Primero para conquistar nuevos territorios, nuevas provincias para el imperio, asentar, asegurar sus fronteras delante de los que vivían fuera de ellas, que los llamaban con mucha soberbia bárbaros, y después, poco a poco, para defenderse de ellos e intentar que no rompieran esos limes, esas fronteras, esos límites que habían asegurado con ciudades, con murallas, para evitar que entraran en el imperio y después, por último, salvándose de lo que podían, porque la entrada de esas tribus bárbaras a veces habían entrado como colaboradores, como incluso soldados de su ejército, y después ya iban poco a poco haciéndose los dueños, especialmente de las provincias del imperio. La Iglesia existe en esa época, existe durante la persecución, existe en el siglo IV, 313 Constantino, después Teodosio, existe, crece, y existe en el siglo V, que es cuando ya empieza el desastre. En el año, si no recuerdo mal, el año 410, es el primer saqueo de Roma por uno de los reyes visigodos, uno de los reyes godos, una de tantas tribus godas. El primer saqueo de Roma no es el final, todavía sigue el imperio un poco más de tiempo, hasta que a final del siglo termina la muerte, deposición y más tarde muerte del último emperador, Rómulo Augusto. Os dije en la meditación pasada cómo la Iglesia afronta esa situación terrible que suponía un fin de un mundo. De hecho, los historiadores hablan de un cambio de época, ¿no? Se habla de la Edad Antigua. Termina la Edad Antigua, se considera que termina justamente cuando muere o es depuesto el último emperador Rómulo Augusto. ¿Cómo viven los cristianos esa época tumultuosa, este cambio de época? Bueno, no es una época de cambios, siempre estamos en época de cambios. Esto es algo más, esto es un cambio de época. ¿Cómo viven los cristianos ese cambio de época? ¿Por qué he elegido este tema para las meditaciones de este curso? Porque estamos, os lo decía hace 2 meses, estamos en un cambio de época.
Incluso se habla de que no solo es un cambio de época, sino que es un cambio de era. Estamos, para algunos, dejando atrás la era cristiana. De hecho, si buscáis en Google una fecha, te pone, esto es en el año 725 EC, pero ya no es era cristiana, ahora ya es era común. O sea, están intentando que incluso en la nomenclatura ya no haya, nomenclatura cronológica, ya no haya referencias a Jesucristo. Lo venimos observando desde hace mucho tiempo. Es evidente en muchos sitios, sobre todo según el partido político que gobierna, que por ejemplo llega la Navidad y las decoraciones navideñas no tienen en muchos sitios ningún significado religioso. Son luces más o menos bonitas, luces. En algunos sitios aún se ve alguna imagen de la Sagrada Familia, pero en muchos sitios son luces, como mucho estrellas, que pueden ser estrellas de la estrella que guió a los magos o pueden ser, digamos, símbolos de la nieve que cae, si es que cae. Estamos en un cambio de época. Para saber qué tenemos que hacer, conviene mirar la historia. Un pueblo que no conoce su historia, dicen, está condenado a repetirla. ¿Qué han hecho nuestros predecesores cuando han vivido situaciones gravísimas que en cierto sentido han sido peores que las nuestras, aunque ahora nos parezca una crisis terrible? No solamente situaciones a nivel eclesial, sino situaciones también a nivel social. ¿Qué han hecho ellos? Os decía hace 2 meses que me parecía que una figura especialmente significativa como maestro de cómo se comportó en ese cambio de época fue San Agustín. San Agustín es obispo de Hipona, una pequeña ciudad del norte de África, cercana a la metrópoli del norte de África, que era Cartago, y él está allí de obispo cuando le llega la noticia del primer saqueo de Roma. Más tarde, en pocos años, uno de las tribus bárbaras atraviesan Francia, entran en la península ibérica, saqueando, tan terrible fue su saqueo que aún su nombre es símbolo de destrucción, son los vándalos. Cuando una cosa es muy, muy dañina, se dice que es un acto vandálico. 1500 años después, aún en nuestro idioma, decimos que una cosa es salvaje y empleamos el término que hace referencia a los vándalos. Sin embargo, los vándalos se asientan en un primer lugar en Andalucía, era la zona más rica de España, la provincia bética de los romanos. Ahí están un tiempo y, de hecho, el nombre de Andalucía viene de los vándalos. El nombre original era Vandalucía, la tierra de los vándalos. Pero detrás de ellos vienen otros. Vienen los suevos, que se van a quedar en el norte de España, sobre todo en Galicia, y sobre todo vienen los visigodos. Los visigodos expulsan a los vándalos, dejan su rica provincia bética, entran en África y van a llegar a las puertas no solamente de Hipona, sino de la más importante ciudad de la zona, que era Cartago. San Agustín es obispo en ese momento en Hipona, es obispo cuando la primera caída, primer saqueo de Roma, y es obispo en Hipona cuando los bárbaros, que ya tienen fama de destructores, sitian su ciudad, la ciudad donde él es obispo, la ciudad de Hipona. Os decía, ¿qué hace este hombre, este santo, este obispo, cuando ve la ruina que se avecina? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo se comporta? Eso puede servirnos a nosotros como un ejemplo, salvando todas las circunstancias, ¿verdad? Cuando San Agustín se entera de que los bárbaros están llegando, de que han saqueado Roma, hace lo que él sabe hacer, escribir. Y escribe una de sus obras más importantes,
es una colección de pequeños libros que se llama La ciudad de Dios. ¿Cuál es el mensaje que le está dando a sus feligreses que están asustados por lo que va a ocurrir, por lo que terminó por ocurrir? Mujeres violadas, llevados como esclavos, masacre, destrucción, había ocurrido en las ciudades vecinas, iba a ocurrir en Hipona, ocurrió en Hipona. ¿Qué hace San Agustín? Miremos al cielo. Miremos al cielo. Somos ciudadanos del cielo. Nuestra ciudad es la ciudad de Dios. Entre otras cosas, le acusaban, los paganos que todavía quedaban, acusaban a los cristianos de que esa ruina que estaba aconteciendo en todo el imperio se debía al abandono de los antiguos dioses y que era un castigo de los dioses por haberles abandonado, por haber renunciado a su culto para hacerse cristianos. Esto, históricamente hablando, es falso porque el imperio estaba ya herido de muerte, entre otras cosas, por ejemplo, por la bajísima natalidad que había, natalidad que tenía que suplirse con emigrantes. Y esos emigrantes eran precisamente de los bárbaros. Entre otros, los emigrantes iban a enrolar el ejército o el campesinado. Miremos hacia arriba, dice San Agustín. Miremos hacia arriba. Estamos en una época de desastres. Mañana no sabemos lo que va a ocurrir. Somos ciudadanos del cielo. Y creo que esta enseñanza es válida también hoy. No sabemos lo que va a ocurrir. Somos ciudadanos del cielo. Sí que es verdad que las circunstancias no son iguales y también es verdad que cada uno de nosotros va a vivir su propio fin del mundo cuando le llegue la hora de la muerte. Pero creo que este pastor, marcando el camino, señalando hacia el cielo, este pastor cumplió con su obligación. Somos ciudadanos del cielo. Por eso, personalmente, insisto tanto en volver a recuperar el sentido de pertenencia a la vida eterna. Aquí estamos de paso. No estamos aquí para siempre. Podremos durar aquí un poco más o un poco menos. Pero aquí estamos de paso, somos ciudadanos del cielo y lo que a todos nos importa de verdad es estar preparados para ese momento. Vendrá la hora de la muerte, la hermana muerte, la llamaba San Francisco, vendrá por un ataque al corazón, por un accidente de tráfico, de ancianito, apaciblemente en tu casa, por un cáncer demoledor, no lo sabemos. No sabemos el día ni la hora, pero vendrá. Somos ciudadanos del cielo y lo que hay que estar es preparado para eso. El mundo se cae, San Agustín dice, miremos para arriba. No sabemos qué pasará mañana si estos que nos rodean, estos rompen las puertas de la ciudad y entran a saco, como han hecho con los pueblos vecinos. Pase lo que pase, nosotros somos ciudadanos del cielo. Primera enseñanza de ese cambio de época. De San Agustín quiero leer algunas de sus frases más conocidas, no del libro La ciudad de Dios, sino del libro de las Confesiones. Y son frases que de verdad deberían servirnos a todos nosotros de meditación. El libro de las Confesiones tiene muchas páginas que no son fáciles de leer. Al fin, él era un filósofo. Y dentro de esas páginas, de repente aparece una perla. Bueno, he seleccionado algunas de esas frases. Después, si alguien quiere, no tengo ningún problema en si alguien me deja o le deja al Padre Javier su email, mandárselas por email, aparte de que las podéis encontrar buscando en Google. Una de las más conocidas. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba. Y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Me retenían lejos de ti cosas que no existirían si no existieran en ti. Pero tú me llamaste
y clamaste hasta romper finalmente mi sordera. Con tu fulgor espléndido pusiste en fuga mi ceguera. Tu fragancia penetró en mi respiración y ahora suspiro por ti. Gusté tu sabor y por eso ahora tengo más hambre y más sed de ese gusto. Me tocaste y con tu tacto me encendiste en tu paz. Esto lo escribe antes de la invasión de los bárbaros, pero esto es lo que cada uno de nosotros tiene que tener en su corazón. Y si hemos llegado tarde, hay que decírselo al Señor. Tarde te amé, pero aquí estoy. Que yo te conozca, conocedor mío, que yo te conozca como tú me conoces. Virtud de mi alma, entra en ella y ajústala a ti, para que la tengas y poseas sin mancha ni arruga. ¿Qué es lo que amo cuando yo te amo? No belleza de cuerpo ni hermosura de tiempo, no blancura de luz tan amable a estos ojos terrenos, no dulces melodías de toda clase de cantinelas, no fragancia de flores, de ungüentos, de aromas, no manás ni mieles, no miembros atrayentes a las caricias de la carne. Nada de esto amo cuando amo a mi Dios. Y sin embargo amo una especie de luz, de voz y de fragancia y de alimento y de caricia cuando amo a mi Dios, que es luz, voz, fragancia, alimento y caricia del hombre mío interior, donde resplandece a mi alma lo que el espacio no contiene, resuena lo que no arrebata consigo el tiempo, exhala sus perfumes lo que no se lleva el viento, saborea lo que no se conoce comiendo y donde la unión es tan firme que no la disuelve el hastío. Esto es lo que amo cuando amo a mi Dios. Toda mi esperanza no estriba sino en tu muy grande misericordia, oh amor, que siempre ardes y nunca te extingues. Caridad, Dios mío, enciéndeme. Da lo que mandas y manda lo que quieras. Nos mandas que seamos continentes y como yo supiese, dice uno, que ninguno puede ser continente si Dios no se lo da, entendí que también esto mismo era parte de la sabiduría, conocer de quién es este don. Dios mío, los hombres te consultan sobre lo que quieren oír, pero no siempre quieren oír lo que tú les respondes. Y el buen siervo tuyo es aquel que no se empeña en oírte decir lo que a él le gustaría, sino que está sinceramente dispuesto a oír lo que tú le digas. No te acercas, oh Dios, sino a los de corazón contrito, ni te dejas encontrar por los soberbios, por más que en su curiosidad y pericia sean capaces de contar las estrellas y conocer y medir los caminos de los astros por las regiones siderales. Repito esta primera parte de la frase. No te acercas, oh Dios, sino a los de corazón contrito, a los de corazón arrepentido. Nuestra casa no se derrumba por nuestra ausencia, pues nuestra casa es tu eternidad. Situad esta frase en el contexto de una ciudad que va a ser destruida. Nuestra casa no se derrumba por nuestra ausencia, pues nuestra casa es tu eternidad. A ti no te pierdes, Señor, sino el que no te abandona. Señor Dios, nos creaste para ti, y nuestro corazón andará siempre inquieto mientras no descanse en ti. San Agustín es el final de una época maravillosa, difícil. El mundo se cae.
Imaginad, haciendo una comparación, imaginad que un día viéramos Nueva York bombardeada, sus rascacielos destruidos, Wall Street en ruinas. Diríamos, el final está cerca, ahora nos tocará a nosotros, y así ocurriría. Eso fue el final del imperio. ¿Y qué pasó después? ¿Qué ocurrió más tarde? Lo que ocurrió fue que la Iglesia afrontó las nuevas situaciones trágicas y las afrontó desde Dios. Muy poco después de la muerte de San Agustín, ya con el imperio en ruinas, ya gobernando Roma, lo que quedaba del imperio, porque había bárbaros instalados en las distintas provincias, como digo, en la antigua Hispania estaban los visigodos, gobernando Roma, un bárbaro, nace un hombre providencial, nace San Benito. Nace en Norcia, en el año 480, estamos por lo tanto el final del siglo V, no mucho después del final del imperio. De hecho, su abuelo había sido ministro aún en la corte de Rómulo Augustulo y su padre había sido ministro en la corte del emperador que le derriba. Bueno, incluso otro de sus familiares, del cual hablaré más tarde, es también ministro en la corte del emperador bárbaro que derriba al emperador bárbaro que derribó al último emperador romano. San Benito nace en una familia noble, de origen noble romano, una familia senatorial, y nace en una época en la que el mundo se está acabando, pero aún queda algo. Y va a estudiar muy joven a Roma, allí empieza a prepararse para seguir los pasos de su ilustre familia, pero él se da cuenta de que ese no es su camino, quiere consagrarse por completo a Dios, regresa a su casa, insisto, época turbulenta de grandes matanzas, ruinas, saqueos, regresa a su casa y primero con una criada, una especie de ama de cría que le había cuidado desde niño, se retira de Norcia, se va a las espesuras de los Apeninos, en la zona que rodea, que está cerca de Roma. Allí se va con ella y se refugia en una de las antiguas villas que había usado en su momento como lugar de descanso Nerón. Lo que quedaba de las ruinas de Nerón todavía se pueden visitar, están visibles. Allí se refugia para llevar una vida de soledad con esta criada, porque sus padres no querían que se fuera solo y le mandan con esta mujer para que le atienda, le cuide. Bueno, tiene lugar un milagro. En ese momento se le rompe un preciado vaso a la criada, él lo arregla, pero se da cuenta de que no puede llevar el camino de soledad y de penitencia, de búsqueda de Dios. Despide a la criada y se adentra aún más en la espesura del bosque. Ahí empieza un mundo completamente nuevo para la historia de la Iglesia. Primero él solo, empieza a vivir como un ermitaño, es un lugar agreste, un lugar de difícil acceso, lo cual era no solamente conveniente para su vida interior, sino también para su seguridad, porque, como digo, las bandas de saqueadores pululaban por doquier, nadie estaba seguro. Pero allí, en una cueva, en la montaña, ¿quién iba a querer robar a alguien tan pobre como él? Pero poco a poco empiezan a llegar compañeros, incluso un monasterio vecino, también humilde y pequeño, le pide que vaya a ser su superior, pero cuando ven los monjes que es demasiado exigente, le envenenan, le sirven una copa de vino con veneno. El segundo milagro de San Benito fue que al ir a beberse el veneno, de repente se quebró la copa y se descubrió que era un veneno.
abandona ese monasterio y dice, bueno, he hecho un milagro un día, pero mañana me matan de otra manera, ¿no? Entonces se vuelve a vivir solo. Es un sitio, si alguna vez vais a Roma, está como a 1 hora de Roma y es espectacular. Es el monasterio del Subiaco, fundado por él. La decoración es sublime, pero lógicamente la decoración es posterior a él. Es un lugar extraordinario. Allí, en ese monasterio, empieza la aventura benedictina, empieza a fundar, porque llegan muchos compañeros, empieza a fundar monasterios, muere en uno de ellos, muy conocido, el monasterio de Monte Cassino, en el año 547. ¿Por qué es importante San Benito para la historia de la Iglesia y para el objetivo de esta meditación? El mundo se derrumba, pero Dios no abandona a su pueblo. ¿Y qué va a hacer Dios? Suscita personas que sin saberlo ellos se convierten en luz para otros y en una salida para esa situación de caos. Había monasterios y había monjes, desde los fundados por San Basilio en Oriente o el grupo de ermitaños que vivían más o menos en común en el desierto de Egipto con San Antonio. Eso existía. Lo que entiende San Benito es que es necesaria la organización. Procede de una familia de funcionarios, de senadores, de altos funcionarios. Está en su casa, lo ha visto, y está acostumbrado a organizar. Y organiza. Por eso la gran obra de San Benito es la regla que establece para las fundaciones de sus monasterios y que después copian otras muchas instituciones. Organización. Caos a su alrededor. Y él que dice, hace falta orden. Delante del caos hace falta orden. La regla da las pautas para ese orden. ¿Qué tienen que hacer los monjes? ¿A qué hora tienen que levantarse? ¿Qué tienen que comer? ¿Cuándo tienen que trabajar? ¿Cuándo tienen que dormir? Por ejemplo, prohíbe a los monjes que hagan oración después de comer. Seguramente no sabía que después de comer tenemos modorra porque la sangre tiende a ir al estómago para ayudar a la digestión, pero sabía como buen italiano, hombre del sur, que después de comer tienes ganas de dormir la siesta. Entonces, no, después de comer nada de oración, después de comer hay que descansar. Establece una regla basada en 2 principios. Ora et labora, reza y trabaja. Esto no es solamente una frase, este es el programa sobre el cual se construye Europa. Esa Europa que está saliendo de la ruina, y aún tardará otros 5 siglos hasta el 11 en salir de la ruina de verdad, esa Europa empieza a construirse con San Benito. Y esos hombres y mujeres europeos saben qué tienen que hacer. Rezar y trabajar. No solo rezar y no solo trabajar. Este es el lema de Occidente. Tienes que ser una persona de Dios, tienes que ser una persona de oración, pero tienes que tener los pies en el suelo. Tienes que trabajar. No puedes pensar en vivir únicamente de la mística. ¿Por qué? Porque hay que ganar el pan. Y por lo tanto, reza, porque si no rezas, no tendrás la fuerza para trabajar. Pero si no trabajas, no tendrás espiritualidad. Tendrás espiritualismo, que es otra cosa muy distinta. Con esta frase, con estas 3 palabras, 2 unidas por una conjunción copulativa, se va a construir la nueva Europa. Reza y trabaja. Estos somos los europeos, esto fuimos los europeos. Ahora ya, por desgracia, no lo somos por este cambio de época que estamos viviendo, donde se ha suprimido lo de reza y donde el trabajo está también en discusión en muchos aspectos, no solamente por la reducción de las horas de trabajo semanales, sino por lo que va a suponer la llegada de la inteligencia artificial.
es un tema suficientemente importante como para saber qué tendremos que hacer. De hecho, el Vaticano lo está estudiando con mucho detalle y ha creado una comisión para ver desde el punto de vista espiritual y moral cómo tendremos que afrontar este reto. Hasta ahora, este ha sido el punto central de la vida en Europa: oración y trabajo. No gente que reza solamente y no gente que trabaja solamente. Oración y trabajo, reza y trabaja. Y es San Benito el verdadero padre de la nueva Europa, repito, cuando acaba aquel imperio romano que con sus deficiencias, que eran muchas, sin embargo, todavía mantenía un poco de orden. Dentro del trabajo de los benedictinos hay algo importantísimo, extraordinario para la historia, que es que en sus monasterios van a conservarse todos los tesoros intelectuales que hasta ese momento, o por lo menos la mayoría de ellos, que hasta ese momento existían. Las obras de Aristóteles, de Platón, las obras también de los matemáticos, de los geómetras, incluso las obras de cómo se había que cultivar el campo, todo eso, todo ese saber de siglos se va a guardar, se va a transmitir en los monasterios benedictinos. Y ya solo por esto merece ser considerado el padre, quizá uno de los más importantes padres de Europa. ¿Qué representa, por lo tanto, San Benito delante de un mundo en caos? ¿Qué nos tiene que aportar a nosotros en nuestra época? Esta frase, aplícala a tu vida. No te dejes desviar de ella por unos o por otros. Reza y trabaja, reza y trabaja. Ten orden en tu vida, ten orden. Ten un sistema, ten orden. Yo me acuerdo cuando era un joven y empezaba en el seminario, un anciano sacerdote, un día, no sé por qué, ya no recuerdo el contexto, pero sí muy bien lo que me dijo. Ten orden, no, me dijo, salva el orden y el orden te salvará a ti. Acostúmbrate a ser una persona ordenada en tu vida, ten orden. Orden en todo, orden en tu comportamiento, cuando haces tus actos de higiene, cuando descansas, cuando lees, ten orden. Orden en tu trabajo, ten orden. En el mundo en caos, San Benito, de una familia de organizadores, organiza. Hay que tener orden, la regla. Hay que rezar. Sin Dios no podemos hacer nada. Y hay que trabajar. Bueno, pues en este mundo que cada vez es más parecido a aquel final del imperio, esto es la lección que nos da un santo y que contribuyó a que Europa no fuera peor de lo que fue en aquella situación tumultuosa. Un compañero, aunque no se conocieron, y curiosamente de la misma familia, no parientes cercanos, fue Boecio. Boecio es un personaje que la Iglesia ha canonizado. Bueno, seguramente podía ser discutible los motivos de su canonización, pero es un santo. Boecio nace en el mismo año en que nace San Benito, y es, como digo, de la misma familia, pero no parientes próximos. Nace en el año 480, va a morir antes que San Benito. He dicho que San Benito muere en el 547, Boecio muere en el 525 porque le cortan la cabeza. Y quizá por eso lo canonizaron. Él, siendo de esa misma familia, la gens Acilia, va a ocupar cargos importantes en la corte. Se casa, tiene hijos, no es como San Benito que se retira buscando la unión con Dios. Él, en cambio, es un funcionario, primero de uno de los reyes godos y después del otro rey godo, que es el que le nombra
de hecho primer ministro. En el año 522 le nombra primer ministro. Eso despierta las envidias, le denuncian, y en el año 525, después de 3 años de ser el primer ministro, le acusan de estar planeando un complot contra el rey y le cortan la cabeza. Le tienen 1 año en la cárcel y después le matan. Este político, funcionario, alto funcionario de la época, escribe, seguramente lo hace, no hay certeza, pero seguramente lo hace mientras está en la cárcel, esperando la muerte, esos meses que estuvo en la cárcel, escribe un libro que es una de esas obras preciosas de la antigüedad y que por desgracia no es una obra muy conocida. Se llama La consolación de la filosofía, Consolatio Philosophiae. En este libro, este hombre que sabe que le van a matar, que ha tenido las más altas dignidades y que ahora le espera lo que le ocurrió, reflexiona sobre algo importante, el destino. Y él se pregunta, ¿por qué motivo en esta tierra y en esta vida hay personas malvadas que triunfan y lo tienen todo? Y otras personas buenas que, sin embargo, les suceden muchas desgracias. Bien, hay que ver el contexto en el que está. Está encarcelado, sabe que le van a matar. Bueno, ni todo el mundo bueno sufre desgracias, ni todo el mundo malo triunfa. Y además, muchas veces los malos, pues también les cortan la cabeza más pronto o más tarde. Bueno, pero él, repito, reflexiona sobre esto. Y eso es un pensamiento que conviene también tener en cuenta, porque seguramente es una pregunta que nos hacemos o que nos hacen. Recientemente, con las inundaciones en Paiporta, en Valencia en general, vi un fragmento de una mujer que se enfrenta con un joven sacerdote que está allí ayudando a quitar el barro, a quitar el lodo que ha invadido estas ciudades. Y esta mujer se enfrenta con el sacerdote, le llena de improperios y le dice que Dios es culpable porque ha permitido esta catástrofe. Bueno, el sacerdote, ella le pregunta, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios lo ha permitido? ¿Dónde estaba Dios? Y este joven sacerdote, vestido de sacerdote y lleno de barro como todos, este joven sacerdote le contesta, Dios está aquí, estoy yo contigo. Yo estoy ahora aquí, limpiando esto, representando a Dios. Te van a hacer esta pregunta muchas veces. Si en un momento de crisis personal, la muerte de un ser querido, una enfermedad, una catástrofe como esta, o en un momento de crisis colectiva, pensad Cuba, Nicaragua, Venezuela. Es decir, no es una crisis local, una riada. No es una crisis familiar, me he quedado sin empleo, o de salud. No, estamos hablando de crisis que afectan a millones de personas. Es inevitable que tú te preguntes y que te pregunten, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué Dios, que es amor, lo permite? ¿Por qué? Hay una frase, yo no sé si es verdad, pero bueno, que alguien le pregunta a Dios en un momento también de una situación difícil y le dice ante esto, ¿por qué no haces nada? Y Dios le responde, no digas que no hago nada. ¿Qué has hecho? Te he hecho a ti. Te he hecho a ti. No digas que no hago nada. Te he hecho a ti. Pregúntate si tú estás haciendo algo. Aparte de buscar responsabilidades sobre las catástrofes, otras desgracias no tienen culpables, ¿no? Te viene un cáncer, ¿no? Bueno, pregúntate qué puedes hacer tú sobre esto, para resolver esto. Porque tú eres ahí
el representante de Dios. No como este joven sacerdote que limpia el barro, sino como cualquier bautizado, tú eres la respuesta de Dios. Y esto lo tenemos que tener presente, insisto, en las situaciones personales en las que vivimos y en las situaciones colectivas. ¿Qué hago yo? Porque lo que Dios hace, lo quiere hacer a través mío. No le eches la culpa a Dios si tú no estás haciendo nada. Aparte de que Dios nuestro Señor lo que ha hecho ha sido más valioso que cualquiera de nuestras acciones, que ha sido mandar a su Hijo para perdonar nuestros pecados y abrirnos las puertas del cielo. En este libro de la consolación de la filosofía, como he dicho, afronta la cuestión del destino, de por qué los malvados logran su recompensa en este mundo. Boecio dice: el verdadero bien consiste en poseer un bien que no perece nunca. ¿Cuál es ese bien que no perece nunca? Dice este santo, este escritor. Ese bien es la unión con Dios. Han pasado 2 siglos desde San Agustín. San Agustín ve un mundo que se va a hundir. Boecio ve un mundo que se ha hundido. San Agustín espera la muerte detrás de las murallas de Hipona. De hecho, muere mientras está en la ciudad sitiada. Boecio ha visto el final de su mundo y a él le van a cortar la cabeza. Y los dos coinciden en lo mismo. Somos ciudadanos del cielo. Lo que importa de verdad es la unión con Dios. No te pueden quitar esto. Te podrán quitar cualquier cosa, la vida, el honor, pero no te pueden quitar la unión con Dios. Y este es el consuelo en esos momentos de terrible inquietud y angustia que se pueden vivir por motivos colectivos o por motivos personales. La salud te va a fallar. ¿Cuándo? No lo sé, pero te va a fallar. Lo que te va a quedar es la unión con Dios. Y eso lo tenemos que vivir y tenemos que enseñarlo. Quiero terminar hablando de otros personajes en esta época, en estos siglos, del fin de un mundo, imperio, y el inicio con tantas dificultades de otros. Son unos personajes de distintos orígenes. Por ejemplo, San Leandro de Sevilla. Bueno, San Leandro de Sevilla no nació en Sevilla, nació en Cartagena, año 534, todavía está vivo San Benito, y muere en el año 600 en Sevilla, pasando un tiempo desterrado por el rey visigodo en Constantinopla. Ahora contaré con más detalle la historia. Él ve, desde su diócesis de Sevilla, llegar a los vándalos y llegar después a los visigodos. Vándalos y visigodos eran arrianos. Los arrianos es una herejía cristiana que niega la divinidad de Jesucristo. Jesucristo es un gran hombre, pero solo es un hombre. Niega la divinidad de Jesucristo y por lo tanto se encuentran con un mundo romano, en este caso en Hispania, que era católico, que creía y profesaba la fe en la divinidad y en la humanidad de Jesucristo, Dios verdadero y hombre verdadero. En la Hispania romana conquistada al fin por los visigodos y que abarcaba una parte del sur de Francia, la primera capital visigoda fue en la ciudad de Toulouse, después se instalan y ponen su capital en Toledo. Se va a encontrar esta élite de conquistadores, sobre todo militares, se va a encontrar con una mayoría del pueblo que tiene otra fe, la fe católica. Y al principio los reyes visigodos intentan que haya una cierta distancia, por ejemplo, prohibiendo matrimonios mixtos. Bueno, y luego poco a poco esas leyes se van relajando. Uno de los hijos del rey Leovigildo
Hermenegildo, San Hermenegildo, se casa con una princesa de origen franco, católica, y empieza a estar cada vez más inclinado hacia el catolicismo. Se enfrenta con su padre, seguramente motivos políticos. Los visigodos tenían el llamado mal gotorum, el mal de los godos, y es que se mataban entre ellos, los reyes y aspirantes a reyes estaban siempre en lucha entre ellos. Va a ser la causa principal por la cual más tarde entrarán los musulmanes en España. Bueno, el caso es que destierra a su hijo a Sevilla, donde está San Leandro de obispo, princesa católica, príncipe heredero arriano, con un obispo santo, Leandro, hermano de otro gran santo que le va a suceder en Sevilla, San Isidoro, y hermano de 2 santos más. ¿Qué es lo que hace San Leandro que tiene que ver a los vándalos y a los visigodos? Es decir, época de radicales cambios. ¿Qué es lo que hace? No cede. Podía haber cedido intentando encontrar algún tipo de adaptación entre arrianismo y cristianismo y catolicismo. Al fin y al cabo, ambos eran cristianos. Después, cuando lleguen los musulmanes, uno de los arzobispos de Toledo va a hacer esta adaptación para congraciarse con los musulmanes y va a decir que Jesucristo no es hijo de Dios, sino hijo adoptivo de Dios, el adopcionismo. San Leandro no hace esto. No cede nada en su fe. El pueblo católico no cede nada ante los visigodos, no cede. Y esta firmeza en su fe, unido a la acción de la mujer, hace que Hermenegildo se convierta al catolicismo. El padre, un arriano fervoroso, se enfrenta con su hijo, hay una lucha, total, le mata. San Hermenegildo es mártir. Después vendrá, cuando muera Leovigildo, vendrá el otro hijo que queda, Recaredo, que es el que comprende que esa situación no puede seguir, y él mismo convoca un concilio en Toledo, escucha a ambas partes y decide, después de oír a arrianos y a católicos, decide convertirse al catolicismo. ¿Cuál es el ejemplo de San Leandro? En una época de cambios no cedas. Mantén íntegra tu fe. Y es un ejemplo luminoso para nuestra época, porque esa es quizá la mayor trampa, la mayor tentación de la Iglesia de hoy. Estamos en un contexto de secularismo. Es un cambio de época. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Adaptarnos al mundo? ¿Qué dice el mundo? En moral o en dogma. ¿Qué dice el mundo? Pues que ya no hay pecados en el tema sexual, es decir, la convivencia sin casarse o la convivencia de hetero o de homosexuales no es pecado. El aborto forma parte ya de la cultura, es un derecho en algunos países. La eutanasia lo mismo. Cedamos al mundo. Esta es la tesis de algunos, por ejemplo, Alemania o bien Bélgica. ¿Qué hacen estos que nos han precedido? No cedas, no cedas. Si cedes, mueres. Si cedes, desapareces. No cedas. San Leandro no cede. Después de la conversión de San Hermenegildo, el rey decide, no se atreve a matarle porque sabe que se levantaría el pueblo y le manda al destierro a Constantinopla. Bueno, allí coincide con un gran papa que entonces era el legado pontificio, San Gregorio Magno, se hacen íntimos amigos, ahí se conserva la correspondencia entre ambos. Cuando muere Leovigildo y Recaredo asciende al trono de los visigodos, él puede regresar. No cedas. No cedas pensando que por ceder vas a contentar. Son insaciables. No cedas. Si te pones en rebajas, lo único que vas a conseguir es desprecio. Si te pones a lamer los pies de tus enemigos,
lo único que vas a conseguir es desprecio. Te despreciarán y después te darán una patada. No cedas. Tienen que matarte, que te maten. O desterrarte, como en este caso, pero no cedas. Tiempo de cambios, ejemplos de los santos. Quiero hablar también de algunas mujeres que en nuestro país son más desconocidas, pero que jugaron un papel importantísimo en Francia. Por ejemplo, Santa Genoveva. Santa Genoveva, que salvó la ciudad de París de la invasión de Atila. Iban a rendirse los habitantes de París, entonces era lógicamente muchísimo más pequeña, iban a rendirse y Santa Genoveva dijo: si los hombres quieren huir, que huyan. Las mujeres nos vamos a quedar aquí rezando, que es lo que sabemos hacer. Ante este valor, los habitantes de París decidieron resistir y Atila no logró conquistar la ciudad. La colina del monasterio de Santa Genoveva en París, hay un monasterio que ella edificó, que hizo edificar donde vivió, y después se hizo una hermosísima iglesia que hoy es conocida como el Panteón, pero era el sepulcro de Santa Genoveva, y donde quiso ser enterrado el rey de los francos, Clodoveo, que se hizo católico y quiso ser enterrado al lado de Santa Genoveva. Durante la Revolución Francesa, primero desacralizaron el Panteón y después sacaron los restos de Santa Genoveva y los quemaron. Porque los demócratas de toda la vida siempre han hecho lo mismo. Han pedido tolerancia hasta que han llegado al poder. Cuando han llegado al poder, entonces han hecho lo que decían que hacían con ellos. El ejemplo de Santa Genoveva no fue el único. Otra gran mujer, Santa Clotilde. Son santas que no conocemos en España, pero que tuvieron una gran importancia. Santa Clotilde, católica, la casaron con el rey de los francos, Clodoveo. Clodoveo era un pagano casado con una cristiana. Y lo mismo que había ocurrido con la esposa, la mujer de San Hermenegildo, ocurrió con Santa Clotilde con Clodoveo. Más tarde vinieron otras, por ejemplo, Santa Radegunda, casada en este caso con un cristiano, pero un verdadero asesino, que se negó, cuando él mató a sus sobrinos, se negó a tener relaciones sexuales con él y se marchó de ahí para vivir en un monasterio. El marido mandó a buscarla porque era un escándalo en la corte que la reina no estuviera con él, era una afrenta pública que indicaba el crimen que había cometido, y ella se mantuvo en sus 13 y hasta que el marido no se arrepintió no volvió a convivir con él. ¿Por qué hablo de estas mujeres? Las mujeres fueron extraordinariamente importantes. En esta época de cambios, ellas salvaron en muchos casos la fe. Por un lado estaban los monasterios, algunos obispos santos y valientes, pero estaban las mujeres. Ellas mantuvieron la fe en su casa. Ellas transmitieron la fe a sus hijos. Ellas, no siempre lo consiguieron, convirtieron a sus maridos. En el hogar se mantuvo la fe. Y esto es una lección que hoy tenemos que aprender y cuidar, la transmisión familiar de la fe, que debe de hacerlo el padre y la madre, pero que al menos tiene que hacerlo la madre. Debe de hacerlo el padre y la madre, no solamente la madre, pero que al menos tiene que hacerlo la madre. La madre y la abuela. Cuando estalla la revolución rusa, la revolución soviética, hay, como sabéis, grandes matanzas de sacerdotes ortodoxos, por supuesto también de católicos, pero eran muy pocos en Rusia, sobre todo ortodoxos. Muchos se pliegan a la dictadura soviética, pero a las abuelitas no las hacen nada. Las abuelitas, la abuela de Stalin, por ejemplo, era una mujer profundamente religiosa, ortodoxa, profundamente religiosa. Y las dejan
mantener sus prácticas medio ocultas. ¿Por qué? Porque dicen son inofensivas. Y estas abuelitas inofensivas mantuvieran encendida la llama de la fe y en muchos casos bautizaron en secreto a sus hijos o a sus nietos. En esta época de cambios, estoy hablando del final del Imperio, siglo V, siglo VI, históricamente la labor de la mujer fue decisiva y creo que hay que tenerlo en cuenta para la época de cambios que estamos viviendo. El último ejemplo que voy a poneros es el de los monjes celtas, sobre todo San Columba. Sabéis que Irlanda fue evangelizada por San Patricio, que era inglés, fue hecho prisionero, hecho esclavo por una tribu, por un grupo de salteadores irlandeses paganos, y fue llevado como esclavo allí aprendió la cultura celta, la cultura, hoy diríamos irlandesa, su idioma. Cuando al fin logró escaparse, recibió la orden del Papa de volver para evangelizar con un grandísimo éxito en Irlanda. Por eso San Patricio es el patrono de Irlanda. Pero aquellos monasterios que funda San Patricio van a ser después los evangelizadores, no solamente de Inglaterra, sino también en buena medida de Europa, porque les ponen una condición, la condición de ser emigrantes. Tienes que salir de tu monasterio para irte a lugares donde no conocen a Cristo a evangelizar. Es un monacato muy diferente del de San Benito. Son monjes con una rudeza tremenda de espíritu, y es gente que después va a tener grandes dificultades, por ejemplo, para asumir, cuando pasan los siglos, lo que viene desde Roma, por ejemplo, el oficio litúrgico, la forma de celebrar la Santa Misa. Pero ellos enseñan el valor del testimonio, su penitencia, su vida ejemplar a la hora de saber afrontar las condiciones más extremas de vida. Llamaba la atención. Ellos iban y muchas veces eran martirizados y lo sabían y marchaban a estar entre los bárbaros. Sobre todo iban al norte de Europa, a la zona de Alemania, a la zona de Holanda, y más tarde irían incluso a Dinamarca. Pero iban, repito, con unas condiciones de vida extremas, asumiendo la penitencia más radical. Eso llamaba la atención. ¿Por qué hay que fijarse en el ejemplo de estos monjes? Porque también nosotros, en esta época de cambio, tenemos que ser capaces de llamar la atención con nuestra vida. Decía San Pablo VI, hoy nuestra época no le importa la verdad y por eso no escucha a los maestros. Pero nuestra época sigue estando interesada por la felicidad y por eso escucha a los testigos. En los primeros siglos decían de los cristianos, mirad cómo se aman. Y eso era un motivo de conversión. Hoy tienen que vernos actuar, no dejarnos corromper, ser buenos trabajadores, ser honestos, ser amables, ser capaces de perdonar, ser fieles en el matrimonio, no matar a los hijos con el aborto, cuidar de nuestros ancianos, justo aquellas cosas que el mundo está olvidando. Algunos, muchos, se reirán de ti, pero otros, aunque sea en silencio, te admirarán. ¿Y por qué lo hace? ¿Y por qué sonríe? ¿Y por qué da limosna? ¿Y por qué no se desespera ante una calamidad familiar o personal? ¿Cuál es su secreto? Y será la hora de decir, mi secreto está en la Eucaristía. Y ese también puede ser tu secreto. Los santos nos enseñan que en cualquier situación podemos amar. Y que lo mejor que podemos hacer
aunque las situaciones sean muy difíciles, es permanecer unidos con Dios. Lo que decía Boecio, la fuente de la felicidad viene de la unión con Dios. Y esto nadie te lo puede quitar. Que así sea. Terminamos con un momento de oración en silencio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima.